La vida es un gran escenario que nos exige dar nuestra mejor actuación. Soy Alex Escudero y soy un alcohólico en recuperación. La sobriedad es un viaje que estoy disfrutando al máximo. Sean todos bienvenidos a su podcast Café Sobrio. En Café Sobrio compartimos las mejores experiencias. Y hoy, en nuestro capítulo número 7, vamos a compartir experiencia con una gran cantautora oaxaqueña, Maru Coronado Ferrer. Hola, Maestra. buenas noches. Muchas gracias por esta invitación de compartir contigo y con el hermoso público que te va a escuchar lo que vengo a compartirte hoy. Claro que sí, maestra Maru o Maru. Un gusto para mí y para Café Sobrio conocerte. Conocer a una cantautora oaxaqueña que actualmente vive en Chile, que vive en Sudamérica, ¿no? Digo, nuestro continente latinoamericano es tan mágico, tan rico, tan grande en muchos aspectos y estamos interconectados de alguna manera. Y para mí es sorprendente saber que estamos interconectados a través de la voz, del canto, de la inspiración. Entonces, pues, si nos puedes compartir tu experiencia. ¿Tú eres actriz de profesión? Sí, soy actriz. Estudié en la Casa del Teatro, en el DF, y después estudié en una escuela que se llama La Mancha, en Santiago de Chile. ¿De qué año hablamos? Del 2009, Bien, ya hace unos años. pero no, del 2009 en Chile, pero desde el 2005 estudié teatro. Allá en Ciudad de México. En Ciudad de México, En la- del 2005 hasta el 2008, estudié en la Casa del Teatro. Wow. Entonces ahí fue como actriz profesional. El título Sí, fue... estudiaba en la Casa del Teatro y llegué hasta los 3 años, porque ahí son 4. Son 4. Y me fui porque de tercero a cuarto me hicieron una entrevista, Así. como que te hacen una evaluación los profesores. Sí. Y me dijeron, bueno, pensamos que eres gente de teatro, pero no sabemos si eres actriz. Y yo me molesté bastante con ese comentario y dije... ¿Ese comentario lo hizo una profesora o profesor? Un profesor Un profesor. lo hizo. Ok. Y un grupo de profesores que estaban de acuerdo, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, la decisión de ser actriz o no la tomo yo, no tú. Y me paré y me fui. Entonces mi padre me dijo, no te preocupes, eso es muy subjetivo, así que si quieres buscar otra escuela aquí o buscamos en otro país. Y busqué en otro país y elegí Chile por intuición, ni siquiera fue porque quisiera irme a Chile, sino fue por intuición. También los lugares te eligen. Entonces Chile yo siento que me eligió también, así como yo ahora lo elijo a él, pero... Ok, entonces en México egresas de la escuela. ¿Como En- actriz trabajaste? Sí, ¿En algunos claro, proyectos? claro, trabajé en el DF, trabajé, bueno, en las obras que hice Sí. mientras estudiaba, y cuando yo salí de la escuela, una profesora de ahí, de la Casa del Teatro, me dijo, te invito a trabajar a mi compañía. Entonces entré con ella como un año antes de irme a Chile, Sí. y también trabajaba con mi maestra de voz, que es argentina, y es una maestra que me dio clases desde el primer año de Casa del Teatro, Bien. y yo era su asesora. Yo la acompañaba en las clases y yo revisaba los ejercicios de las personas, y aprendí mucho de ella, porque yo digo que es mi partera de la voz. Se llama Eve Rosell, tiene un libro hermoso, ahora no recuerdo el nombre de su libro ahora. Argentina ya es. Ella es argentina, pero vivió toda su vida en México. Ok. Estamos como volteadas. Y estaba dando clase en casa. En Casa del Casa del Teatro. Y fue mi maestra ahí. Fue como mi primer maestra de voz en ese momento. Pero antes yo de entrar a Casa del Teatro, digamos 2003, 2005, Sí. yo hice un diplomado de voz donde un diplomado del cuerpo, donde tuve una maestra de voz que me marcó mucho la clase que ella me dio, porque hicimos un ejercicio que se llamaba el retrato del alma. Wow, qué bonito suena.
Y ahí dije, encontré cosas sonoras y dije, el sonido tiene mucha información, la voz tiene mucha información. Entonces dije, y ahí dije, algún día el teatro me va a llevar al canto. Fue como un decreto que hice porque no sabía por qué lo decía, Sí. pero años después ahora sé por qué lo dije y por qué estoy yo en la voz después de tantos años de haber dicho eso, en el 2003. Y la voz me empezó a hablar, me empezó a dar información, mucha. Entonces ahí descubrí que la voz tiene un canal, es un canal. Y a la vez que la iba viviendo y habitando, pues me di cuenta que tenía mi historia, memorias, porque lo iba viviendo en el cuerpo y en la voz, como la voz tiene historias, memorias, recuerdos y cosas que van despertando que ni siquiera sabía que me iba a despertar la voz. Wow, qué rico. Qué cambio. ¿No? Entonces, la actriz que empezaste a hacer, ¿no? Iba avanzando, iba trabajando, pero atrás estaba la voz diciendo, sí, es temporal, porque tenemos un camino que recorrer tú y yo. Sí, así es. Y, por ejemplo, tu primera obra de teatro en la que actuaste en Ciudad de México, ¿la recuerdas? Sí, creo que fue Salomé. Y también fue El pecado de Virgilio. Y también, sí, esas dos fueron. Y me hiciste recordar, porque cuando yo estudiaba la prepa, o sea, estoy hablando de muchos más años atrás, de 2003, un poquito más atrás. Sí. Yo me metí al taller de teatro, porque tenías que elegir un taller, y yo me metí a teatro. Y el primer escenario que yo pisé, y que para mí es simbólico los espacios que uno pisa, fue el teatro de la UNAM. What? Entonces para mí fue muy importante como partir de ese escenario. Sí. Y el primer escenario que yo partí cantando es el Zócalo de la Ciudad de México. Fue una invitación que tuve y para mí fue como, ¿qué hago en este inmenso lugar donde están mis ancestros? No, yo no entendía nada porque estaba ahí parada. Pero sí, también me llegó información estando ahí. Y bueno, la primera obra que me preguntas, sí, fue Salomé. Creo que fue Salomé. Te estoy hablando de 24 años atrás, pero bueno. Pues sí, prácticamente empezando el milenio. Así es. Hablamos del 2000, año 2000, Salomé. Entonces, ahorita que me platicas, pues una gran experiencia en un escenario como el Teatro de la UNAM, ¿no? Definitivamente elementos muy especiales, únicos. Y de ahí, en el escenario del Zócalo como cantante, ¿pasó mucho tiempo o fue casi alterno? No, pasó mucho tiempo porque yo después me fui, o sea, después de estudiar de mi primera obra que presento, todavía no estaba en Casa del Teatro, estaba estudiando la prepa. Ah, ok. Yeah. Después vino mi estudio en Casa del Teatro, o sea, el diplomado de Teatro del Cuerpo, después Casa del Teatro, y después me fui a La Mancha, donde en realidad encontré mi lugar. ¿La Mancha? La Mancha, señor. La Mancha, ¿es una escuela? De teatro que se llama Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha, que está en Chile. En Chile. Entonces de ahí... Ahí cuando terminaba mi ciclo de teatro, el maestro nos daba una frase a cada uno, donde nos decía, a través de esta frase tienes que hacer una obra que puede ser tira cómica, mimo narrador, clown, todas las técnicas que vimos, claro, tragedia, todo lo que vimos en teatro. Y yo tenía que elegir qué hacer. Y mi frase fue, la poesía es el silencio que le sobra al corazón. Entonces yo dije, ¿qué hago con esta frase? No. ¿Surgió en ese momento la inspiración? ¿Estando con el profe? No, el profesor a través del proceso que tú llevabas con él le daba a cada uno su frase. Esa fue la mía. Era como un gurú también. Él me miraba y decía que era lo que tenía que trabajar. De hecho, mi experiencia con él en el teatro fue épica. O sea, él es mi maestro que me enseñó muchas cosas. En Chile. En Chile. Fue mi maestro. Y como yo venía a una escuela donde me habían corrido,
Ajá. Yo no le dije nada, nunca le conté que me habían corrido y él me dice, bienvenida a tu lugar. Esta escuela necesita gente como tú. Este sí es tu lugar. Y yo decía, ¿por qué me está diciendo eso? Como si supiera que el otro no lo era como muy fuerte. Sí, mucha seguridad. Mucha seguridad. Entonces me dijo, este lugar es tuyo, es para ti. Esta escuela necesita gente como tú. Entonces fue muy lindo, ¿no? Como ese recibimiento que me da él. Claro. Y yo pude desenvolverme muy libremente. Me enseñó a trabajar mucho el error. Y por eso yo creo que también yo trabajo mucho en la voz, el error, a lo que le llamamos error, ¿no? Como la voz insegura, tímida, con miedo, pánico escénico, que pudiera ser vista como un error. Cuando yo descubrí que es parte del sonido de la voz, esas voces, y que además hablan esas voces. Entonces ha sido un camino que se ha formado en mi vida, la voz, que después de todo lo que yo viví, sí, se unificó en mi vida en lo que ahora soy como cantautora. Bien, entonces el estudiar en la Casa del Teatro, la formación como actriz se imanta, se integra a la cantante, a la voz. A la Claro, cantautora. porque en la escuela donde estudié La Mancha era más observación de la naturaleza. Entonces teníamos que observar animales, por ejemplo. Entonces en la observación de los animales pues hay mucha información. Entonces teníamos que observar los movimientos de las aves, teníamos que observar el comportamiento de la materia. Entonces era una escuela que nos llevaba a la observación, al cuerpo, a la reflexión. Entonces eso generó pues otras cosas que me hacían preguntarme sobre cosas importantes. Claro. Entonces el diplomado también fue bastante significativo y sirvió, también se imanta a la formación. Sí, claro, todo mi camino en el teatro y donde fui caminando, todo es parte de lo que ahora soy. Y también estudié cosas personales, ¿no? Después de estudiar en La Mancha, Sí. Estudié constelaciones familiares. Soy consteladora familiar también. Estudié ancestrología, soy ancestróloga. Estudié biodanza. Entonces también soy facilitadora de biodanza. Estudié tarot, numerología. No me acuerdo mucho. Casi no lo practicas. Es que no practico eso, sí. pero trabajé un tiempo con una maestra consteladora en Chile, ajá, donde ella me pedía trabajar como canal, donde yo tomaba el campo conocedor de la persona y podía saber qué era lo que había que trabajar, qué linaje, si femenino o si materno o paterno. Sí, los linajes los que más se trabajan. Y qué era lo que había que trabajar. Entonces yo le decía qué sentía y ella trabajaba ese tema que había que trabajar. Yo dejé las constelaciones porque yo dije, yo no quiero ser consteladora, gracias universo. Sí. Y ella me regaló el curso, fue como, te regalo el curso, hazlo. Y no me lo cobró, lo hice. Y bueno, pero ahí está esa herramienta, así que algún día seré consteladora familiar. No, pues... Ya lo soy, de la voz. Claro que sí. Pues qué interesante, ¿no? O sea, este caminar. Porque, de alguna manera, el arte, ¿no? Cualquiera de sus especialidades, pues tiene esa conexión con el universo, con la naturaleza humana, la naturaleza de la tierra, de los animales, como bien lo comentabas ahorita. Pero me llama la atención lo de la consteladora. ¿Cómo fue el encuentro con la consteladora, con la maestra de constelaciones? ¿Te vio cantar? ¿Te escuchó cantar? No, ella ¿Cómo que te dice, por qué no? Ven. No, yo tomé yo fui a constelarme, a mí personalmente. Ah, ok. Yo me fui a constelar y ahí ella me conoció. Y ahí ella me ofreció trabajar con ella. Fue una inquietud personal entonces, ¿no? Escuchaste, oye, ¿por qué no? Sí. Sí, ya tiene como unos 20, 25 años que las constelaciones se vienen. Sí. Ya. Sí, yo me constelé la música. Y ahí se me abrió el camino totalmente.
No fue con ella, pero yo me fui a constelar otra cosa, pero las constelaciones a mí me abrieron el camino musical. Entre las constelaciones y la biodanza fue un camino muy interesante, pero la constelación me desbloqueó, como yo no sabía cómo llegar cómo abordarla, cómo llegar a ella. Ajá. Y en la constelación aparece que la música estaba al lado de mí, tomándome la mano, ¿no? Como La gran musa. sí, estaba al lado. Estaba al lado. Estaba al lado, entonces me decían, pero ¿de qué te preocupas si está al lado de ti? Está contigo caminando, iba conmigo de la mano, entonces no, paciencia. Entonces ya, ahí se abrió como sucedieron cosas. Entonces fue muy marcado. Sí, No, fue marcado. muy, muy marcado. ¿Y venía en el linaje paterno o materno? ¿La voz? Sí. Bueno, yo se lo achaco digo que a los dos, pero se lo achaco también a mi madre, porque mi primera relación que tuve yo con la voz es cuando mi madre me baña cuando me baña y Sí. ella siempre me cantaba Al bañarte. al bañarme y para dormirme. Entonces, yo recuerdo mucho el eco del baño, cómo me provocaba una sensación de placer, me gustaba sentir eso. Y con los años, ya con conciencia y ya sabiendo qué es la voz, entendí por qué me causaba eso, porque la voz es puro placer, habitarla genera placer. Y por eso está tan reprimida en la humanidad. Pero pues genera mucha información, y es mucho placer. Entonces yo decía, ahora entiendo por qué canto, porque es el lugar donde más conectada me siento, donde más, donde puedo ser todo. Donde la musa dice, aquí estamos. Aquí está. Sí, y es que es muy... ahorita platicando contigo, Maru, pues el modelo educativo mundial, de hecho en Sudamericano, que es un documental muy, muy particular, hablando de Sudamérica, boliviano, no eres un nombre, y él recalcaba, si es que en la educación, desde el kinder, la primaria, lo que menos nos enseñan es a hablar, a expresarnos con la voz, siempre, hey, cállate, hey, momento, shh, no hagas ruido, o sea, siempre, y desde casa, ¿no? Entonces sí, la voz se va apagando, y digo, me tardé muchos años en comprenderlo, y ahorita escuchar a alguien como tú, Maru, que maneja esa información tan natural, que tan nítida, que ahí está, que sí es cierto. Entonces no estaba yo tan equivocado, ¿no? Que es más a la fecha a mí adaptarme a la tecnología, pues mandar un mensaje. A mí me gusta mandar un mensaje con la voz, más que escribir, y más ahorita que tengo una situación de mi brazo derecho y mi mano que no puedo escribir bien. Entonces, sí, en el modelo educativo, pues sí, hablar es más para, desde la primera secundaria, presentar una clase, ¿no? Un miedo tremendo así en los estudiantes, sí. Y vaya que la voz entonces tiene ese poder. Sí, es poderosa. Muy bien, Maru. Entonces, aquí en Oaxaca, regresemos un poquito a Oaxaca, a tu origen oaxaqueño. Digo, ¿dónde estudias tu primaria, tu secundaria? ¿Dónde te despierta ese gusto por el escenario? Todos cuando somos niños se dice que los niños, actrices por naturaleza, ¿no? Porque recreamos, porque vivimos, ¿no? Entonces... Bueno, de niña lo que me gustaba mucho era crear personajes, como que yo iba caminando y creaba un personaje y después me volteaba y era yo ese personaje y después era el otro, ¿no? Como que iba teniendo un diálogo con personajes. Yo recuerdo mucho eso en cuanto a la actuación. Pero en cuanto a la música, bueno, mi madre siempre cantaba todo el tiempo. Mi madre escuchaba trova, escuchaba Juan Gabriel, José José, son como sus... Y yo los tengo impregnados porque la música es nuestra identidad, también la música que escuchaste en casa, escucha salsa, pero mi padre escuchaba solo música clásica. Entonces eran dos contrastes, dos mundos. No había voz. No, solo música clásica y ópera escuchaba, pero escuchaba más música clásica. Y ambos mundos me construyeron también en el mundo social de lo que escuchaba. Y eso me
pienso que me marca también un poco mi camino sonoro. Sobre todo mi madre, que siempre cantaba, mi abuela también siempre estaba cantando y escuchaba el fonógrafo, música ligada a su recuerdo. Claro. La escuchaba siempre, entonces yo la escuchaba y ella cantaba siempre y me daba mucha risa porque me decía, abuela, cantas como con gorgoritos. Que era con música, como voz, vibrato y todo, entonces era muy divertido escucharla. Sí, entonces la niña Maru también, sí, este gusto por la creación de un personaje, la interacción, pero era más entonces lo sonoro, ¿no? La música. Sí, la música. Y yo no sé, pues mi abuela, te había contado un poco que mi abuela era curandera. Sí, tu abuela materna. Materna. Sí. Pero mi abuela paterna también me curaba con plantas, siempre, todo lo que yo tuviera. Mi abuela materna era curandera y curaba con las manos y hacía pomadas, medicinas, pero ella curaba con las manos, como te tocaba y te sanaba. Bien. Y siempre me preguntaba, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo le decía, abuela, yo canto, bueno, también puedes sanar con el canto, qué bonito. Eso te lo preguntaba ya más... Ya más vieja, ya casi para irse, Antes de irse. Porque a ella le dieron un don, o sea, ella cuenta, Sí. iba en las montañas. Y hay una canción que todavía no sale, pero habla de eso que ella me contaba, donde toca la puerta y le dice la persona que le abre, te estábamos esperando. Mi abuela dijo, ¿me puede dar agua, por favor? Porque ella quería agua. Sí, claro, pero te estábamos esperando, el curandero del pueblo te está esperando. ¿A mí? Sí, a ti. Y entonces el curandero le dice, bueno, qué bueno que llegaste porque te tengo que pasar el don. Te tengo que pasar la información, la luz. O sea, ahora tú vas a curar, tú vas a sanar. Y le dijo eso y él murió. O sea, le tomó la mano. Sí. Sí, le tomó la mano. Un abuelo también. Un abuelo, sí. Le tomó la mano y le dijo, ahora te tengo que dar la luz porque ahora tú vas a sanar ahora. Y ella dedicó su vida a sanar, a curar a las personas después de ese momento. ¿A la edad de? Tendría unos 40 años. Ah, ya era una mujer, Ya era grande ya era porque... mujer madura. Sí, Sí. porque ella trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista. Ajá, sí. Y era enfermera y trabajaba en los pueblos. Y en los pueblos le confiaban mucho, querían, más que los doctores, querían estar con ella, trabajar con... O sea, que ella los curara. Entonces mucha gente la quería mucho. Trabajó en Ayutlamijes, trabajó en Tlacochahuaya. Entonces... Sí, hay muchas personas que tienen conocimientos. Y era partera también. Abuela. Sí. Wow. No, pues sí. Yo las parteras, las pocas parteras que he conocido, es un trabajo, es una misión de vida muy especial. Sí. Muy especial. O sea, me contaba ella que una vez un niño venía al revés y ella metió la mano, lo acomodó para que saliera y le decía, abuela, ¿cómo hiciste eso? Y pues nomás de visualizar. De pensarlo. Sí, de visualizarlo, sí. Y lo platicaba tan fácil ella, imagínate. ella era fácil. Sí. Y después yo fui a Ayutlamijes y el niño que mi abuela acomodó, para que pudiera. Taxista que me llevó. Fue muy loco eso. Qué coincidencia. Sí, él me dijo, ¿y tú por qué vienes? Pues si me ve que no era del lugar, ¿no? Sí, claro. Entonces le dije, es que mi abuela vivió mucho aquí, estaba por acá y trabajaba. ¿Y quién era tu abuela? Lolita. Y me dice, no puede ser, Lolita, yo soy el niño que ella salvó y que venía enrollado y que tu abuela metió la mano y yo así eres. No lo podía creer. Wow. Así que me lo encontré. Qué bienvenida te dieron a ese lugar. Sí. ¿Dónde estuvo tu abuela? Sí. Y ahora hay una canción que se llama Hierbas, que saldrá pronto. Muy pronto. Inspirado en tu abuela. Claro, en ese viaje que ella cuenta. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Lola. Ah, es cierto, Lolita. Te amo, Lola, dije. Hay un cantante en una canción al final.
¿Era originaria de dónde? Tu Ella abuela. era juchiteca, Era ismeña. es niña. Área genética ismeña. Sí, todo mi linaje femenino es ismeño. Y eso, zapoteco. Zapoteco. Oh, qué sorprendente. Entonces, tu abuela, toquemos un poco a tu abuela, porque eres parte de ella, es parte de ti, es parte de tu gran conocimiento, de tu autoría, de tu arte, de tu voz. Y mi otra abuela también, la paterna, porque ella siempre, cualquier cosa que me pasara, o me pasaba un huevo, o me daba hierbas, o todo me lo atendía con hierbas. O me hacía una limpia, si me sentía triste, vamos con la limpia. Romero, albahaca. Ruda Ruda para el estómago. Ruda y pirul, sí. Entonces todo lo hacía con hierbas. ¿Y ella de dónde era tu abuela? De los Mijes. Los Mijes. ¿Zapoteca también? Si no me equivoco. No. No, creo que no. No, los Mijes no. No. Es Mije. Sí, es Mije, sí. Están en el mismo paralelo prácticamente, Sí. ¿no? Esa parte de Mije con el istmo. Entonces en ella era como que percibo que tu abuela materna era más energía, ¿no? Más espiritualidad, más, por dejarlo así. Y con la abuela paterna era más plantas, más orgánico, ¿no? Sí, claro. Más materia, más el cuerpo y como que Lolita más el alma. Sí. Sanadora del alma. Sanadora del alma, sí. Híjole, realmente me hace conectar porque mis abuelas, o sea, digo, a mis abuelas, de hecho, uno de los apellidos mi apellido artístico es en honor a mi abuela paterna, ¿no? Y ahorita platicar con alguien del gran significado que sus abuelas, ¿no?, han tenido en su vida, es sorprendente porque no todo el mundo platica de sus abuelos. Así, además los cercanos, o hablar de los ancestros, ¿no? Y mi abuelo era guía de turistas. Tu abuelo. No. Mi abuelo paterno. Tu abuelo Mi abuelo paterno. Él me llevaba a las ruinas cuando era chica. En vez de ir a la escuela, me llevaba a Mitla, Monte Albán, al Árbol del Tule. Me llevaba en Monte Albán, hay un lugar sagrado que él me decía, aquí siéntate. Aquí nuestros antepasados se concentraban, pedían su salud, sus deseos, todo. Siéntate aquí. Y siempre me sentaba y me acostaba y miraba las nubes. Y ese es mi lugar sagrado, uno de mis lugares sagrados. Sí, Monte Albán es un lugar sagrado casi todo. Es un gran portal, por cierto, un portal que abre cada determinado tiempo, y esa información la sé también yo. Y escuchar a alguien que sabe que Monte Albán es un portal y que es un lugar de energía. No, Maru, pues de verdad, entonces, ¿qué elementos y qué formación tienes y has tenido para ser la artista que eres hoy? ¿Qué elementos? Bueno, pasé por el teatro. No, pero me refiero, o sea, valoro lo que a eso me refiero. Okay. Lo que estamos compartiendo, lo que nos estás compartiendo ahorita desde la niña Maru, o sea, abuela Lolita, ¿no? Abuela paterna. Se llama Noga. Noga. Sí, Noga. Noga. ¿Escuchaste, no? Híjole. Pues felicidades, Maru. Muchas gracias. Qué contraste tan bonito, qué formación tan bonita. Entonces, estar en Sudamérica, compártanos un poco, Marusa, estar en un país como Chile. Me imagino que hace sorprendente para la gente que diga, mexicana, oaxaqueña. Pues me reciben muy bien, porque en Chile quieren mucho a México. Somos muy queridos para esos lugares. Y pues Chile a mí me ha dado mucho. Yo siento que Chile me ha visto. Chile, o sea, me gano festivales como cantautora. Es un país que le estoy muy agradecida porque también pues siento que me ve, me elige, me cuida. Me da trabajo, ¿no? Como todo lo que yo hago, mi público es chileno. Entonces, sí, es chileno. Sí, es chileno. Y hay una que otro mexicano, pero el 90% es chileno y el 10% es mexicano. Entonces,
pues estoy muy agradecida con ese país. Ahora yo tengo una hija chilena y pues ahora la historia de Chile no solo es la historia de mi hija, sino también ya forma parte de mi historia, tener una hija chilena. Y además que Chile siempre estuvo en mi vida, porque mi padre es defensor de derechos humanos. Sí. Entonces él siempre estuve cerca de Chile porque estaba en mi historia, porque estaban chilenos en mi casa, por la dictadura que vivió en el 73 Chile. Mi padre tenía muchos amigos y llegaban a casa y yo los conocía. 2 grandes amigas mías son chilenas. Entonces Chile siempre estuvo en mi camino, como por destino. Yo digo que mi decisión de Chile es un destino, es como así tenía que ser. Sí, si lo vemos desde ese punto, sí. Sí, ya venía como que era parte del proyecto, ¿no? Y tenía que ser en la capital. No, ahora, bueno, viví en la capital, pero ahora ¿Llegaste a estudiar en la capital? Llegué a estudiar, no, un lugar que se llamaba Farellones, que estaba en las montañas. Entonces vivía La Mancha estaba en las montañas. Y yo vivía en las montañas, al lado de un río. Entonces estaba muy conectada con los árboles. Y ahí viví 2 años y después viví en la capital. Y después en pandemia me fui a vivir a Olmué, que es donde yo vivo ahora. Y Olmué, ahí yo digo que en Olmué a mí se me despertó el curso que yo doy que se llama Encanto al Corazón. ¿El canto al corazón? Encanto al corazón. Encanto al corazón. Porque yo estaba trabajando mi ciclicidad, digamos, aprendiendo de los ciclos lunares, aprendiendo que era el momento donde me metía a estudiar muchas cosas para mí y después para el mundo. Pero en ese momento estaba con los ciclos lunares, conectada mucho con la luna, y estaba en Olmué, y estando ahí me vino el taller que ahora doy. Fue como me llegó la información. Sí. Entonces, el papá de mi hija, porque en ese momento éramos novios, sí. Le dije, no me hables, voy a escribir. Entonces me dijo, ok, me hacía comida, me decía, ¿estás bien? Y yo, sí, solo estoy escribiendo. Y escribí como por 5 días el taller que hoy doy. Sí. Escribí, no dejé de escribir. Y eso lo ataño a ese lugar, porque donde yo vivo se llama Olmué. Pero ahí hay una montaña que se llama Apu la Campana. ¿Qué? Apu. Apu quiere decir montaña en mapudungún. Apu es montaña. Sí. Apu la Campana. Entonces... Apu la Campana. Es la campana. Entonces la campana me dio esa información. Estoy segura que es ella quien me abrió el portal para... Sí, el símbolo de la campana, en términos cósmicos, es algo muy grande en cuestión de sonido. Sonido. Sí. Claro, y entonces me abrió el portal y creé mi taller a partir de todo lo que había vivido. Fue como crear todo lo que yo había comprendido, no solo en la mente, sino en mi cuerpo y en mi aprendizaje con la propia voz, para plasmar lo que hoy comparto en la voz. Y que es a través de lo que yo viví con la voz, con el teatro, con las constelaciones, con la biodanza, con el tarot, con todo. Es como si hubiera llegado un compilado de todo lo vivido y aquí está. Sí, todos los elementos, ¿no? Todos los elementos han hecho, pues se han concretado en tu voz, ¿no? Porque ahorita, entonces, preguntarte, cuando subes a cantar a un escenario, ¿qué pasa en Maru? La cantante, hablamos de la cantante, ¿no? Comparte esa parte, o sea, vámonos, ahorita ya se me estaba olvidando, la experiencia cuando cantas en Ciudad de México. ¿Qué escenario y cuánta gente? Bueno, el primer escenario... Partamos del primer escenario cantando. Que es el Zócalo de la Ciudad de México, que siento una fuerza inmensa, que yo dije, ¿y ahora qué hago con esta inmensidad? ¿No? ¿Cómo abordo la voz aquí? Aquí sí estoy donde están mis ancestros, ¿no? Aquí está el Zócalo de la Ciudad de México, está... Y entonces yo ya tenía una relación con los árboles, donde me pregunté, ¿qué árbol me va a acompañar en este escenario?
y me salió en mi meditación que hice en ese Sí. momento, tengo una meditación cantora que se llama la meditación del árbol, me salió en ese momento el cerezo. Y Bien. entonces dije, ok, y el cerezo me invita a la sutileza, a la suavidad, a lo femenino, a la observación, y empecé a descifrar el cerezo. Y salí al escenario, y si no fuera por el cerezo, yo creo que no hubiera podido disfrutar de ese concierto. Y sentí disfrute, escuchaba el eco, sentía mis movimientos, sentía el aire. No había nada que esforzar, simplemente sutileza. Entonces disfruté mucho ese momento y conecté con la fuerza del Zócalo, que es inmensa. ¿Era de día? De día, Era en la tarde. era en la tarde, o 4 de la tarde, 5, Sol intenso entonces. era un sol. Un atardecer bonito. ¿Verano? ¿Otoño? Creo que fue verano. ¿Invierno? Ah, no, fue invierno. Ah, no, fue noviembre. ¿Qué estamos aquí en noviembre? Sí, noviembre es otoño. Estábamos en otoño. Sí, los atardeceres de otoño son Preciosos. hermosos. Me imagino que allá en Chile han de ser también Sí, impresionantes. son bellísimos, bellísimos. Sí, los atardeceres. Entonces, fue un atardecer. Fue un atardecer. Muy bello momento. ¿Cuántas personas había de afuera? Como unas 6,000, estaba lleno. Sí, era impresionante entonces. Sí, y me pedían canciones de Violeta, como sabían que venía de Chile. Ajá. Entonces, ¿en qué año fue? En el 2017. 8 años. Ujú. Hace 8 años. Fue la primera presentación en México. México, sí. Llegando de Chile. O sea, viniendo de Sí. Chile para acá. La invitación. Apenas empezaba mi proyecto, no cantaba canciones mías ahí todavía. Cantabas canciones de autoría. Cantaba canciones mexicanas con los estilos de allá. Por ejemplo, cantaba La Martiniana en una baguala. La baguala es argentina, con chacarera, que es argentina. Entonces así hice unas mezclas sonoras con mi arreglista de ese momento, Sí. porque yo le dije, tengo un sueño, quiero hacer la música mexicana con sonidos andinos o de estos lugares. Y como él es un arreglista muy bueno, Sí. me dijo, hagámoslo, y entonces me decía, ¿qué canciones quieres transcribir, o sea, pasar? Estas, y eso fue lo que hice, y eso fue lo que fui a cantar en mi primer gira como cantautora. Canté La Llorona, La Martiniana, el Feo en zapoteco. Entonces cantaba todas las canciones que para mí eran importantes, ¿no? Claro, sí, total. Y con los arreglos Con los arreglos andinos, no, andinos. pues es una fusión. Una fusión. Sí, no, una fusión muy, muy bonita, ¿eh? No, o sea, digo, yo la imagino sonoramente hablando y digo, sí, siempre, ¿no? Algo muy, muy genial. Sí, escuchar a la autoría mexicana, las canciones mexicanas con los arreglos andinos y instrumentos, ¿no? Y digo, pues entonces, Maru, pues me da mucho gusto conocer a la cantante, ¿no? A la actriz, hay algo ahí, mucho, la sanadora, ¿no? La maestra que enseña a través de la voz. Actualmente, Maru, ¿qué te trajo nuevamente a Oaxaca, a México, a tu país, a tu origen? Siempre me trae mi familia. Y siempre quiero venir a ver a mi familia y porque es cada vez que vengo a mi tierra de Oaxaca, como que me cargo de energía. Como es la madre, mi madre Oaxaca me entrega como información, me entrega cosas que para compartir al mundo. Es como una sensación de también me trajo porque tengo que comer hongos y no los he comido y me voy el 21. Ok.
Y por eso me trajo también. Sí, me imagino. También te eligió y Sí, es una gran planta de poder. hace un año la maestra María Sabina me está hablando Ok, para que sí, coma los hongos. Y yo creo que lo voy a hacer en estos días antes de irme. Voy a ir a comer con quien corresponda. sí, claro, sí. Y llevar un viaje de sanación. Porque yo tengo unos cálculos biliares Oh, que los descubrí hace poquito. Y soñé con mi abuelo hace muy poco, como 3 meses, que me decía, ya, tómate las hierbas, que esas te van a sacar los cálculos. Y yo no entendía por qué mi abuelo y no mi abuela, o mis sí, otras abuelas, porque sí. mi abuelo y El guía. el guía de El turistas. guía de turistas. Mira, qué Y me dice mi tía, revelación. le hablé a mi tía y le dije, oye, que mi abuelo tuvo cálculos. Sí, me dijo, tuvo cálculos biliares. Yo no lo podía creer, le decía, bueno, pues es que lo soñé y me decía esto, tengo que comer los hongos. Y después yo escribí una canción hace poco que se llama La voz del rayo, todavía no sane. Sí, Y esa canción, al escribirla, me reveló que tenía que comer hongos también. Como que empecé a vivir mi vida muy surrealista. sí. Entonces aparecían mensajes y que yo creo que Oaxaca me trajo porque tengo que ir a comer hongos también. Además de venir a ver a mi familia y Sí. cantarles. Porque a mí me encanta cantar en mi estado. Es como Sí, claro. que es mi inspiración, ¿no? Y también de donde nacen mis letras y nacen muchas cosas. Porque uno tiene que irse de su país para poderlo ver. Adentro no lo ve uno. Porque es tan cotidiano, Sí, como es tan cotidiano que no valora la magia que existe en su propio territorio. Pero cuando uno sale, puede mirar y decir, oh, qué grandeza. qué grandeza de dónde vengo, ¿no? De dónde vengo y dónde estaba, ¿no? ¿Dónde Esa está? valoración. Sí, lo entiendo perfectamente. Me hiciste una pregunta que qué siento cuando estoy en el escenario. Sí, Pues me siento conectada con todo, con el cosmos, como hay una sensación de todo. Es como... No, creo que ni siquiera la puedo explicar en palabras, entiendo. pero es una sensación corporal de mucha conexión, de mucho placer, de canalizar, porque siempre de estar al servicio también, es como si no fuera yo. Es algo muy extraño. Sí, no sé. Es como que... Entiendo. Y también voy a nombrar eso que me dijiste cuando me viste, que era muy distinta cuando me viste en el escenario a cuando me ves ahora. Pues porque del escenario es como que uno entra a un portal, entonces ya no soy yo. Era como que uno en el canto también presta para que la palabra habite y pueda expresarse Sí, lo que claro. quiere expresar, es como una sensación única, pero me da mucho placer cantar, me da mucha conexión con el cosmos, con el universo. Veo cosas, imagino cosas, me llega información, me llegan respuestas, no solo para mí, sino para el que está escuchando. Sí, Hace poco tuve un concierto en un lugar que se llama Humito, aquí en Oaxaca, sí, cómo no. Muy conocido, muy bonito de la maestra. de la maestra Lila. La maestra Lila Downs, cómo no. Y un chico que estaba escuchando me dijo, gracias por las respuestas que me dieron con tu canto, ¿no? Como mi madre acaba de morir y me llegó estas respuestas. Sí. Te lo agradezco porque es un alivio a mi alma. Y yo dije, qué bueno que te llegó ese mensaje, ¿no? Era para ti, era como, yo estoy aquí para eso, en ese momento. Cuando estoy fuera ya soy Maru. Sí. Pero cuando estoy ahí es otro momento, es otro lugar. Es como un portal que se abre. Sí, totalmente. Un actor, una actriz, pues se dice que es como un mago, ¿no? Una maga, o sea, presta el cuerpo al personaje, ¿no? Ya no es uno, ¿no? He estado también en ese proceso y sé que ya no es uno, es el personaje, ¿no? Y se da ese cambio y canaliza a uno, ¿no? Entonces, al cantar,
definitivamente igual. Está la voz a disposición, el cuerpo. Ahorita dijiste meditación, puesta para meditación. Antes de subir a un escenario, pues siempre es 10, 15, 20 minutos antes de conectar. De empezar a conectar, o que ya vino conectando desde antes. Bueno, al menos yo lo he vivido así, de que antes de, así sea algo muy mínimo en un escenario, y ahorita que lo compartes, ¿no? Tan bonito de cómo, qué pasa en Maru. Y sí, yo como público espectador, sí realmente encontré respuestas también como ese muchacho que te dijo en Humitos. Gracias por las respuestas. Y yo también encontré respuestas en tu concierto al que tuve la oportunidad de ir y vi esa magia. Muchas gracias. De verdad. Entonces, ya casi para terminar este café tan rico, el oráculo es tu trabajo más reciente. Ocupo la palabra oráculo porque escuché que así le decías, pero realmente, ¿qué es ese proyecto? Pues empezó a nacer con las canciones que empezaron a habitar en mi cuerpo, en mi vida. Y las canciones que empezaron a llegar, que ahora son canción y que se canalizan, las canciones se canalizan. Y cuando empecé a escribir, me empecé a dar cuenta que lo que iba pasando en las letras que escribía pasaba en mi vida, se relacionaba con las personas o con algo que yo estaba viviendo, y tenía relación eso. Entonces, al igual que las canciones y al igual que el taller de Encanto del Corazón, el oráculo es una canalización, es que me llegó información, es como que me senté a escribir y nació el oráculo, como canción 1, que significa, que simboliza cuál es el ejercicio, es como ¡pum!, como que llega mucha información, ¿no? Ni siquiera sé por qué llega tanta información, solamente llega y es como que ya escribo el aire, el agua, el fuego, la tierra, esta canción es agua, hay que hacer este ejercicio de agua y me llega el ejercicio que hay que hacer. Sí. Y entonces lo hago y tiene repercusión en las personas ese ejercicio que me llegó y canalicé y que hay que hacer, ¿no? Como tiene la solución o la respuesta que la persona estaba buscando, estaba esperando y listo, ahí está, es como... No tomé un taller para canalizar como la información, simplemente llegó la información. Sí, como la inspiración, el momento justo, pero sí, entiendo perfectamente y me gusta mucho que lo compartas. Y el oráculo llegó como, estas canciones son un oráculo, entonces dije, ok, voy a hacerlo. Y escribí, por ejemplo, mi rezo, que son mis canciones, por lo que no te canté, Oscuro Animal, entonces... Cada una va teniendo su historia de cuándo se escribió, su mensaje. Por ejemplo, Oscuro Animal, el mensaje es la unificación entre nuestra luz y nuestra oscuridad. Poder saber que somos esas dos cosas y dejar de sentir que somos o luz o oscuridad, porque eso nos ha dividido en la historia y en la vida. Sí, pensar que somos una cosa u otra cuando somos esas dos cosas, en la luz y oscuridad. Y poder aceptar en nosotros esa oscuridad nos puede unificar, como no culpar tanto a esa oscuridad, sino aceptarla. Y eso te ayuda incluso a no enfermarte, ¿no? Como a no tener enfermedades, de poder aceptar esas partes tuyas y unificarlas y no tener que ser otra cosa que no eres, sino ser lo que eres aceptando tu historia, tus memorias, y porque uno es por todo lo que ha vivido. Entonces, como que el oráculo invita a la integración de esas partes rotas, también depende la carta, ¿no? Sí. O rezar, o mirar algo que no viste de tus ancestros, o poder abrir tus caminos porque no se abren, porque estás atorado, porque todo lo que haces no sale, no funciona, que son cosas reales de la vida, y entonces haces un rezo y a lo mejor todo se abre y para tu vida y para tu camino empieza a funcionar, ¿no? Entonces están hechas para solucionar el problema presente que traigamos y podamos tener una respuesta y una solución al problema a través del canto de la voz. Porque también la voz es como, o sea, las canciones para mí son respuestas, son mucha información. Sí.
traen demasiada, incluso en cualquier canción, Sí. sea Juan Gabriel, sea José José, sea Chico Cualquier Che, autor. Ajá, y todo lo cualquier que escuchamos. autor Sí. y todos los que escuchamos traen información de nuestra historia presente, pasada y futura. Sí, ahorita me hice recordar. Me gusta mucho ahorita cómo lo compartiste, lo explicaste tan fácil, ¿no? Que no es tan fácil de procesar. Conocí a una personita hace poco, me la hice recordar, en que me dice, esta canción, he encontrado esto. Ella es de las pocas personas que me ha explicado bien qué significa cada canción y de diferente artista y diferente género, ¿no? En su mayoría latinos, ¿no? Entonces ahorita escuchar a una cantautora como tú, de esa información que una autoría, que una composición, escribir una letra, contiene, es como si eso es algo realmente reafirmar, algo que, como decía, se vuelve tan común, tan cotidiano, tanta música que hay, ¿no? De tantos géneros. Y que ahí está, definitivamente. Así es. Ya para, en sí, ¿qué es un oráculo? Para que las personas, realmente eso se dice que es un oráculo. Pues es el lugar donde encontramos respuestas. Por ejemplo, los griegos Sí, iban esa parte. al camino a Eleusis, Sí, donde ingerían el psiquicium, se llamaban, lo olvidé en este momento, pero adquirían el conocimiento en este lugar donde encontraban respuestas. Ajá. sí, Respuestas subían ahí al monte para tener respuestas a preguntas filosóficas, a preguntas de vida y preguntas cotidianas. Es como el lugar donde se encuentran respuestas, pero no, es como una respuesta que te da el cosmos, el universo, como la fuente esa de la sabiduría, Sí. como que está ahí en el oráculo. Porque no es algo que venga solo de mi historia, sino también se complementa con tu historia y la del mundo, ¿no? Y es algo que como que reúne toda la información donde puedes recibir respuestas de lo que estás buscando. También en la Matrix, ¿no? Ahí está el oráculo Sí. de Matrix donde aparece, que es muy cotidiana ella. Me encanta ese oráculo Sí. porque es como una persona mega sencilla, normal y normal, no X, pasa desapercibida. pasa desapercibida. Se esconde a simple Se vista. esconde a simple vista, Sí. es como muy X. Entonces, y le da respuestas, ¿no? Están las respuestas que estás buscando, ya sea para tu presente o por algo que pasó o por algo que viene. Allá hay una información para ti, que es solo para ti, porque tú estás llegando a consultarla, a preguntarla, y entonces te llega la respuesta. Pero también las respuestas están dentro de uno. Sí, a través de la vibración, a través de la canción, del sonido de la música, concatena y despierta Y también despierta la respuesta. en ti la respuesta. Claro. Wow, muy bien, Maru. Pues definitivamente me queda muy claro. Gracias por qué experiencia tan bonita la tuya. De verdad, estoy muy contento, muy feliz de conocer a un artista tan especial. Sí. Que estoy seguro que cuando subes a un escenario, en esa voz que proyectas, pues va esa inspiración, me gusta la palabra ancestro, o la información ancestral, cercana y un tanto lejana, de las abuelas, ¿no? De Lolita, de Noga. de Noga, del abuelo guía, papá, mamá, la sanadora, ¿no? Bueno, la maestra que enseña, la consteladora. Ya viví la experiencia de la constelación y sí quedé sorprendido de la información. Estaba yo así. Es impresionante. Sí, es impresionante la experiencia. Realmente comprendo y entiendo qué información hay en una constelación. Muy bien, Maru, entonces, ¿qué sigue en este año 2025? Pues viene el lanzamiento de mi disco, viene el compartir la información del Oráculo Cantón en un taller que voy a dar. En Chile. Online, es online. Okay. Online, trabajo online y a través de estas 13 cartas que conforman el oráculo,
Vamos a vivir un viaje con rituales cantores, ejercicios vocales, para que se viva el oráculo en el cuerpo vocal. No solo en la escritura o en la lectura de, esta carta sirve para esto, sino que realmente se viva en el cuerpo. Y viene en mi taller de canto, que se llama Encanto del Corazón, donde trabajo los elementos de la naturaleza, el agua, el fuego, la tierra, el aire, con la voz. Se viene eso, mi taller anual. ¿Online o presencial? Es online. Todo lo hago online. Desde Chile. Desde Chile, sí. Okay. Y se viene el disco y se viene pues lanzamientos de canciones nuevas que ya están listas, solo listas para compartir. Y espero que se vengan muchos viajes, no sé si tantos, pero bueno, ya lo lancé. En Latinoamérica. Sí, me gusta mucho ir a festivales. Sí. Y mi idea este año es ir a Colombia. Bien. Y Argentina, ya que estoy por allá, sí, moverme un poco por ahí. Y ojalá se logre. Y bueno, no sé si venga a México el próximo año, espero que sí. Pero si no, hasta el próximo vendré. Pero ¿hasta el 26 o el 27? Hasta el 26 o el 27. El 26, el 25 yo creo que ya no vendré. No lo sé. Sí. Si me quiere Oaxaca, probablemente venga, pero si no... Sí, si Oaxaca dice, hey, ven. Hay que venir, pues vengo. Pero si no, hasta el 2026 vendré. Y si la gran musa dice también, vamos de regreso. Vamos de regreso. Al origen. Bueno, ahora me estoy acordando de algo. Yo iba a hacer un retiro de voz en noviembre, aquí en... Del 2024. De este año. Entonces... Parece que sí vengo. Ya me volví a acordar. Parece que sí vengo en noviembre del 2025 a hacer un retiro de voz en el bosque, con los árboles, acompañados de la propia voz. Excelente. No, pues, entonces no nos despedimos. Aquí nos vemos en el próximo otoño, en noviembre, después de las fiestas de los difuntos. Creo que vendré a finales de octubre y principios de noviembre. A mí siempre me gusta vivir muertos aquí. Sí. Me encanta. Es única, una fiesta única en el mundo y hablando ya en otros términos más energéticos y vibracionales. Sí. Wow, es muy fuerte. Muy para mí es el momento y el portal para cantarle a mis ancestros, precisamente. Y por eso es que vengo en noviembre, siempre en noviembre. Sí. Porque ahí me escuchan. Ish. Qué rico café. Y qué rica experiencia la vuestra, Maru Coronado Ferrer. Coronado Ferrer, sí. Muy bonito tu nombre, tus apellidos. Pues muchas gracias. De verdad, un gusto conocer a una artista oaxaqueña tan completa, ¿no? Con una historia tan bonita. Nos faltaría más tiempo, ¿no? Nos llevaríamos más horas. Pero pues gracias por estar en Café Sobrio, por ser parte de este proyecto, de esta idea que, al igual, esperemos en un futuro cercano, mediano, lejano, pues llegar a más Así personas. será. Muchísimas gracias por su invitación también. No, hombre, gracias por aceptarla, Marley. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues siga disfrutando de su Café Sobrio.